Queridos pastores, queridos amigos, queridos hermanos, es para mí un gusto poder dirigirme a ustedes. Mi nombre es Jorge Moyano y quisiera hoy hablar a pedido de la Iglesia Nacional sobre cómo manejar las deudas que tienen las iglesias con el sistema bancario en esta crisis y algunos otros aspectos que se relacionan con manejos en su relación bancaria, de las tarjetas de crédito, tanto a nivel personal como puede ser también a nivel de cada una de sus congregaciones. Quisiera, antes de abordar estos puntos, comenzar a tratar algunos de los efectos que esta pandemia ha tenido sobre la sociedad. Este famoso COVID-19 y todo el impacto que ha tenido a nivel mundial sobre la economía, sobre los hábitos de comportamiento de las personas, sobre la salud e indiscutiblemente sobre nuestras congregaciones. Pero antes de eso creo que es bueno hacer un poco de historia, porque esta no es la primera crisis que debemos enfrentar.
Algunos, como yo, que ya pintamos canas, hemos vivido varias crisis a lo largo de la historia de estos últimos años. En el año 1980, Ecuador y algunos países del mundo vivieron una severa crisis. En el Ecuador eso se llamó la sucretización de la deuda, donde el dólar se devaluó de 25 sucres por dólar hasta llegar a 120, 150 sucres por dólar. Fue una etapa dura y difícil donde hubo empresas que pasaron serias dificultades, algunas que quebraron, crisis de empleo y algunos otros efectos colaterales como inflación y un efecto social importante. Posteriormente recordamos ya mucho, esto sí, la crisis del 98, esta crisis bancaria que también no solo se presentó en Ecuador, sino en otros países, y en el cual Ecuador tuvo que enfrentar durísimas medidas. Es desde ahí que venimos con el feriado bancario, luego vino la dolarización y algunas medidas que nos permitieron salir o superar esa crisis, pero con un gran costo social también. En el año 2008 se presentó esa famosa crisis internacional de las hipotecas, esa crisis que algunos lo llamaron la crisis ninja, es decir, de las personas que no tenían ingresos y no tenían trabajos, por sus siglas en inglés. Una crisis difícil, dura, donde muchas economías perdieron gran cantidad de su valor, donde quebraron los grandes bancos americanos, incluso algunos de ellos, y un salvataje muy profundo que se dio en la economía mundial. Posteriormente, y nosotros del 2015 enfrentamos una crisis por la caída del precio del petróleo, y el año anterior, en octubre, debimos enfrentar toda esta agitación de movimientos sociales unidos a una reducción del precio del petróleo, y ya eso originó que los pronósticos para la economía de este año no eran necesariamente favorables. Hablábamos ya en términos económicos de que el crecimiento del PIB estaría cercano al cero. Algunos, los optimistas, lo situaban en 0,5 y los más pesimistas en un menos 0,5% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Esa es en la realidad que estaba viviendo el país, pero la economía estaba tratando de dinamizarse y el mundo, en cambio, estaba experimentando y saliendo de algunos momentos en que veíamos a China queriendo crecer y algunas de otras economías tratando de recuperar dinamismo. Cuando llegó esta crisis, algunos oímos de ellas ya en diciembre en China, que había un virus que estaba afectando a la población y no le prestamos tanta atención, pero de pronto, el fines de febrero, inicios de marzo, la cosa fue totalmente distinta. Y esa es la crisis que estamos enfrentando. Pero esta crisis, a diferencia de las anteriores, no guarda una relación directa con el sistema financiero. Y es por eso que algunos economistas consideran que su velocidad de recuperación puede ser también totalmente distinta a las anteriores. Es en ese sentido que nosotros tenemos que organizarnos y vamos a ver cómo las empresas y las firmas consultoras internacionales nos están recomendando que abordemos y demos solución a estos problemas que nos tocan vivir. Muchas empresas han dividido esta crisis o el abordar esta crisis en tres etapas. Una primera etapa que es el ahora, el now, que incluso ya podemos decirle casi es el yesterday, el ayer. ¿Por qué? Porque era la etapa cuando comenzó la crisis, cuando nuestras primeras decisiones estaban enfocadas en cómo nos orientamos a trabajar en casa, cómo logramos atender algunas cosas. Las iglesias estábamos montando los primeros cultos online, las reuniones de oración online y algunas de estas cosas cambiando drásticamente en estos días. Esto hoy día es casi el yesterday, era el semáforo rojo y vemos que Quito está por salir el día de hoy, precisamente este miércoles, de salir de semáforo rojo a un amarillo modificado. Guayaquil ya lo hizo la semana anterior y a nivel internacional hemos visto como ya distintos países de España, donde hubo una severa crisis, está ya saliendo a un espacio de normalidad e incluso en Italia oímos que ya seguramente pueden ir bastante más avanzado en esto. Esta es la situación que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo enfrentamos ese momento, el primer momento de alerta? Si alguien quiere asociarlo con el semáforo rojo, es lo que ya hicimos la iglesia, en donde las iglesias nos estábamos congregando a través de las redes sociales, a través de YouTube, y en nuestra iglesia fue algo muy interesante porque decíamos que estamos conectados por la tecnología, pero más unidos que nunca por la presencia del Espíritu Santo. Y es verdad que las iglesias en esta época han estado activas, han estado dinámicas y han estado solidarias también con su congregación y las personas que los rodean.
Pero los temas que hoy nos ocupan y queremos hablar en este tema especial de cómo manejar este momento, las deudas que tienen las iglesias con el sistema bancario en esta crisis, creo que tiene una implicación un poco más profunda y es la que quisiera tomarla, porque primero debemos solucionar varios problemas y luego debemos ver cómo solucionamos un efecto que es colateral nuestras deudas con el sistema bancario. Debemos enfocarnos en una captura rápida de valor. Y para esto podemos utilizar, algunas firmas lo recomiendan, dos desafíos que pueden ser inmediatos. El primero es crear una torre de control de gasto. Alguien que esté viendo, visualizando, mapeando cuáles son los proveedores de servicios no esenciales. Y esos servicios no esenciales, irlos recortando, irlos modificando para que la iglesia pueda tener un poco más de oxígeno. Segundo lugar, también está examinar y segmentar qué proveedores tenemos y desarrollar un enfoque de decir, si tal vez tengo muchos, podríamos centralizarnos, y sobre este tema quiero abordar un poco más adelante lo que podemos hacer como iglesia, no como cada iglesia o local, sino cómo podemos abordar esto, logrando sinergias entre varias iglesias y obteniendo beneficios con proveedores por actuar con economías de escala. Luego tenemos la necesidad de evaluar y poner en marcha un cuarto de guerra. Esta es la segunda iniciativa, que es este famoso cuarto de guerra, que es el que debe preocuparse de cuidar la caja y la liquidez de la iglesia. Este cuarto de guerra es revisar detalladamente los gastos, revisar cuáles gastos son de corrientes, o sea, lo que en finanzas llamamos CAPEX, gastos en finanzas llamamos CAPEX y OPEX, es decir, los CAPEX son los gastos de capital, que seguramente en este momento las iglesias tendrán que congelarlos, esas ideas de crecimiento, de la infraestructura, comprar nuevos equipos para el ministerio de alabanza, esas cosas que íbamos a comprar para el área de sala cuna o cualquiera de estas cosas tendrán que esperar un poco. Y en cambio tenemos el gasto operativo, el OPEX. Ese gasto es el que tenemos que verlo con detenimiento en qué estamos gastando. Y de desarrollar un compromiso de revisarlo de manera semanal, para estar revisando punto por punto los gastos que estamos efectuando. Y tener una posición holística, una posición completa de todo el flujo de caja en la cadena de suministros que tenemos en nuestras iglesias y saber cómo vamos a afrontar estos problemas. Entonces, tenemos que definir que hay que cambiar. El nivel de gasto que teníamos no es el que vamos a poder sostener. ¿Por qué? Porque nuestros ingresos se van a ver afectados. Las medidas económicas que se están tomando reducen de alguna manera los ingresos de las personas de la congregación, reducen el efecto de esta crisis, está impactando directamente en los niveles de empleo. Y no es raro que nosotros conozcamos personas que han perdido el empleo en nuestros últimos días. Por ende, los diezmos y ofrendas de las iglesias se van a ver afectados y nuestros ingresos van a reducirse. Entonces debemos tener un nuevo presupuesto de gastos, un nuevo redimensionamiento de los egresos que va a realizar la iglesia. Entonces tenemos con esta torre de control que va a estar atenta a vigilar los gastos, en dónde podemos recordarlos y qué podemos hacerlos, y ese war room que va a estar, ese cuarto de guerra que va a estar viendo egreso por egreso, pago por pago, en qué momento se lo hace y la conveniencia y la necesidad de reorganizarlos. Creemos que estos elementos pueden ser un poquito más profundizados. Es necesario ajustar el presupuesto, mejorar la visibilidad de los gastos, revisar nuevos pedidos, qué es lo que está pendiente, qué es lo que teníamos en mente hacerlo e irlos recortando, y revisar las órdenes que están abiertas, es decir, aquellos pedidos a los proveedores que hemos hecho, ver si se pueden renegociar condiciones, si se pueden renegociar plazos, si son realmente necesarios, si se pueden renegociar volúmenes, todo lo que sea necesario para que la iglesia pueda enfrentar esta caída, esta reducción de sus ingresos. Entonces, esta torre de control captura rápidamente estos ahorros en gastos de terceros mediante una rigurosa gestión de lo que va a adquirir y va a comprar. Ese sería uno de los primeros consejos que podríamos dar.
mientras que el cuarto de guerra preserva la liquidez y fomenta una mentalidad de optimización del gasto, de los egresos, de los recursos que tiene la Iglesia. El objetivo es crear un plan de acción de flujo de caja para supervisar el impacto de las acciones, identificar y eliminar las restricciones y evaluar las oportunidades adicionales que se vayan presentando. El War Room consiste en un lugar virtual con herramientas necesarias. Yo creo que tampoco hay que ser tan sofisticadas, pero tenemos que tener herramientas necesarias y suficientes para poder ver lo que está sucediendo y montar procesos adecuados de compra, de pago, de egresos de la Iglesia de manera rápida. Para este objetivo tenemos entonces ver qué precios de los artículos que compramos podemos reajustarlos, renegociar con los principales proveedores, racionalización del personal. Yo no quiero decir con esto reducción del personal. Creo que la Iglesia no debe hacerlo eso, pero debe tener una productividad al máximo de los recursos que tiene. Optimización también de todos los egresos que vamos a decir, es de administración completa de las cuentas por pagar y una auditoría detallada de las facturas para saber que las facturas que vamos a ingresar y pagar responden exactamente a los gastos que y a los beneficios que hemos recibido al adquirir tal o cual bien o servicio. Tenemos que también hacer una revisión de nuestra organización total. Yo creo que en este momento es claro que no podemos estar teniendo crecimiento de personal y tenemos que con los recursos que tenemos impactar todo lo que necesitamos, más aún conscientes de que en este momento las iglesias deben estar presentes de manera muy importante, tanto como con su congregación como con las personas que queremos alcanzar fuera de nuestra congregación. Es un momento en que las personas están más dispuestas a escuchar del mensaje de la palabra que en otros momentos que normalmente hay más prosperidad, más abundancia. En estos momentos normalmente estamos más sensibles y más necesitados de esas palabras de sabiduría que el Señor tiene para nosotros y ese consuelo que también la Iglesia quiere dar. Entonces tenemos que tener la gente adecuada, una estructura organizacional activa, procesos claros, una tecnología que hoy es necesaria y para poder comunicarnos hacia afuera, pero también para poder administrar todo lo que estamos teniendo. Es necesario tener una dirección clara de dónde vamos para enfocar los recursos. Es necesario empoderar al equipo de tal manera que pueda ellos mismos motivarse para estar buscando esas eficiencias y conectar los distintos puntos de la organización para que fluya de mejor manera y se eviten fugas y desperdicios. En realidad es importante estar haciendo lo que corresponde. Muchas veces creemos que las necesidades financieras y todo están aparte del talento humano. El talento humano es vital para poder administrar bien una crisis, porque nosotros tenemos que responder con excelencia a las demandas de nuestra congregación. Una empresa, haciendo un símil, en este momento no puede descuidarse de sus clientes, no puede descuidarse de su razón de ser, no puede descuidar su producto, no puede descuidar su servicio, porque en ese momento estaría perdiendo significativamente el impacto que quería tener. Cuanto más una iglesia tiene que estar brindando excelencia en todas las actividades que desarrolle para poder en esta recuperación ser ágil, ser rápida. Imaginemos que una iglesia que está diseñada para X número de tamaño de su congregación no responde adecuadamente en este momento de crisis y comienza la gente a alejarse. La recuperación será mucho más difícil. En cambio, imaginemos una iglesia que está pendiente de su congregación, que está llegando con un mensaje sano de la palabra, que está pendiente en oración, que está ayudando a los más débiles y necesitados, que está llegando fuera de sus paredes, porque hoy podemos tener cultos que a veces llegan fuera del país, fuera de la ciudad, a zonas que no teníamos previsto, a segmentos que no teníamos previsto, a gente que no estaba dispuesta a ir en un momento determinado a una iglesia, pero que hoy está dispuesta a escuchar la palabra de Dios, del mensaje del Evangelio, a través de redes sociales, de distintos medios electrónicos y digitales. Es entonces, en este momento, imagínense que su congregación, en vez de achicarse, comienza a crecer. Cuán más fácil será la recuperación en todos los sentidos en ese momento.
Entonces creo que estos dos puntos, la torre de control y el cuarto de guerra, van a ayudar mucho en lo que usted quiere desarrollar. Pero es importante también no olvidar la solidaridad. Así como la iglesia puede estar preocupada por sus necesidades económicas, por sus necesidades materiales, por lo que está sucediendo en ese momento en sus finanzas, no debe olvidarse que en su congregación hay muchas personas que están teniendo dificultades para llegar a algo a la mesa. Entonces la iglesia debe estar pendiente de esas familias y la congregación en sí, los que tienen algo más, tenemos que estar pendientes de poder compartir con los que más necesitan. Pero debemos también imaginarnos estas 3 etapas que dicen las firmas consultoras. Y voy a retomar el tema. Entonces estábamos en ese momento que ya estamos superando, en ese now, en ese ahora. La siguiente etapa muchas firmas consultoras les llaman el next y es lo que estaba diciendo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo vamos a manejar las finanzas en ese next? Yo creo que el cuarto de guerra y la torre de control nos van a ayudar muchísimo a tener claridad en las finanzas. Pero tenemos fuera de este también, si es que tenemos deudas, un rubro importante que es atender nuestras obligaciones con el sector financiero, con el sector bancario. Es entonces cuando nosotros tenemos que ser realistas, revisar nuestros presupuestos, hacer nuestras corridas financieras, tener por lo menos 2 escenarios en los cuales podamos ser más optimistas, más pesimistas. ¿Qué pasa si la crisis la pandemia dura hasta diciembre, enero, febrero? ¿Cómo se van a ver afectadas nuestras finanzas? ¿Cómo vamos a reducir también nuestros gastos? Porque vamos a reducir importantes gastos también. Y con estos flujos de fondos adecuados, ver cómo podemos honrar nuestras obligaciones financieras. Si los números no calzan exactamente, es necesario ir a la institución financiera y pedir una refinanciación. Yo creo que hay argumentos muy sólidos que no significan una debilidad de carácter financiero, sino que son en realidad que nos afecta a todos, y la banca está dispuesta a escuchar estos planteamientos serios, claros, concretos, y reprogramar las obligaciones financieras de tal manera que se ajusten al flujo que pueda tener la congregación. Eso nos ayudará a no incumplir obligaciones porque somos una institución que debe dar testimonio de compromiso y cumplimiento de la palabra. Pero obviamente esta crisis también nos impacta y por eso vamos a ir, si es necesario, a renegociar las deudas en condiciones que sean reales y posibles de pagarlas. Si es necesario, en algunas instituciones en este momento están dando periodos de gracia, a los cuales nos podemos acoger para, en esta etapa que están las finanzas más golpeadas, poder capearla de mejor manera. Otro de los temas es también esta reprogramación de plazos, que ya creo que lo mencioné, que nos ayudaría a tener un menor flujo de egresos hasta que vayamos recuperando esta nueva normalidad. Esa es la segunda etapa y es lo que deberíamos estar abordando. Si tiene con tarjetas de crédito, deudas y todo, también tenemos que ir a ello. Tenemos que ir a atender esas obligaciones, podemos reprogramarlas seguramente y de esa manera alivianar el flujo de caja. Creo que esas son etapas que estamos viviendo, entonces hemos visto el now, el next, pero indiscutiblemente esta etapa todo el mundo habla de una nueva normalidad, algo que vendrá después de que seguramente se haya descubierto ya una vacuna y podamos gozar de esto, o el efecto de rebaño que dicen que es decir, nos hemos enfermado tantos que ya la crisis va disminuyendo y el efecto de contagio es menor y la sociedad se ha acostumbrado y ya puede vivir con esta realidad. En ese momento, esa nueva realidad estará presente y la primera pregunta que yo diría es, ¿cómo será nuestra congregación en ese momento? ¿Qué cambios habrá experimentado? ¿Toda la gente estará dispuesta a ir al templo de todos los domingos? ¿Habrá días que preferirán reunirse en su casa y verlo por un medio digital? Los grupos de reunión, de oración, los grupos pequeños, las células, ¿cómo van a estar funcionando en esa nueva normalidad? ¿Cómo van a estar las academias bíblicas? ¿Cómo van a estar todo el cuidado de los niños? Vamos a ver una serie de cosas que han ido cambiando y que nos hacen pensar que debemos reinventarnos. Nosotros hablábamos de que venía ya la era digital, de que era necesario utilizar estas cosas, pero hablábamos como una cosa
está por llegar o que todavía no nos impacta o que el Ecuador estaba lento en abordarla. Pero esta crisis del COVID-19, esta pandemia, nos ha obligado a entrar abruptamente a todos los medios digitales. Hoy día hacemos pedidos online, trabajamos por teletrabajo, las empresas nos están reinventando, hacemos una cantidad de cosas a través de medios digitales y online. Entonces, la iglesia difícilmente podrá estar alejada de esto. Entonces, nosotros es necesario que reinventemos y veamos esa nueva iglesia que vamos a tener. Esa iglesia que será con la que debamos trabajar seguramente desde marzo del próximo año, cuando ya estemos en esa nueva etapa, o marzo, abril del próximo año serán seguramente cuando nos toca ver estos temas. Y entonces, a nivel general, las grandes firmas consultoras recomiendan dos cosas. En primer lugar, para este futuro, para esta nueva normalidad, para este beyond, ellos dicen, usted podría pensar en dos grandes tendencias para mejorar la eficiencia operativa en esa nueva normal. Es decir, la una es imaginarse una organización base cero. No estoy hablando de presupuesto base cero, estoy hablando de una organización base cero. Es decir, si usted podría tener un papel en blanco y dibujar cuál es la estructura de esa iglesia que usted quiere tener, de los distintos ministerios, de qué tipo de personas debe tener en cada ministerio, cómo debería ser colaborativa la gente, cuál es el compromiso que quiere tener, qué habilidades debe tener la gente que está ahí, tanto los pastores o el equipo administrativo y las personas que trabajan a tiempo completo en la iglesia, como el otro grupo, los que estamos ahí pero que trabajamos en ministerios o en distintos tipos de labores dentro de la iglesia. Imaginemos por un momento, cerremos los ojos e imaginemos cómo quisiéramos que fuera esa iglesia. Y una vez que hemos imaginado y lo ponemos en blanco y negro, vemos ese futuro y vemos dónde estamos ahora. Y esa brecha que existe en cómo quisiéramos tener nuestra estructura, cómo quisiéramos que fueran nuestros procesos en el futuro, cómo vamos a estarnos comunicando con nuestra congregación, cómo vamos a tener todos estos temas, nos deberían decir qué camino debemos recorrer. Y en vez de ir caminando solo de esta manera, vamos a acercar el futuro al presente y vamos a construir ese nexo para poder estar con la estructura adecuada, con las capacidades del recurso humano adecuadas para esa nueva normalidad, con unos procesos adecuados y con el trabajo de todos enfocado en esa nueva forma de tenerlo. Eso le va a representar ahorro de gastos, productividad importante, eficacia, porque se va a enfocar en lo correcto, y enfocándose en lo correcto puede ser también eficiente. Entonces, creo que eso es como reinventamos esta organización, estas iglesias, estas denominaciones locales que tenemos en cada una de la Alianza Cristiana y Misionera. Y por otra parte, tenemos el siguiente punto, que es, aparte de esa organización base cero, tenemos también que tener automatización a escala. Yo diría, no solo automatización, colaboración. Creo que este es un sueño que lo he tenido muchísimos años. Yo estas cosas, leyendo los artículos de las distintas firmas consultoras, creo que la iglesia debe trabajar en ello y la Iglesia Nacional debe preocuparse de fomentar esto, que de manera voluntaria las iglesias se vayan asociando para ser más productivas, para reducir costos, para mejorar sus cadenas de provisión, para mejorar su tecnología, pero de una manera conjunta, no necesariamente cada uno aisladamente realizando sus actividades, sino que de manera conjunta todas las iglesias de Quito, de Guayaquil, de la zona X o Y, puedan unirse para negociar de mejor manera con sus proveedores, para tener acceso a tecnologías más modernas que le permitan tener menos recursos en aquellas actividades que no debe gastar recursos, y también tener mejor tecnologías para poder invertir en aquellas actividades que sí están en su corazón de hacerlo. Es decir, gastemos menos en funciones administrativas, operativas, que no están en el corazón del mensaje de la palabra y en el servicio a la congregación, y enfoquémonos en esas actividades y destinemos los recursos que van a ser escasos para trabajar sobre ellos. Entonces, eso es una de las cosas que yo creo que podemos estar trabajando de manera activa, crear esa red de compras, crear esa red de
compartir tecnologías y experiencias para que podamos ser más eficientes y podamos tener más éxitos, para que cada ingreso de los diezmos y ofrendas se multiplique de mejor manera. Obviamente, seguramente vamos a tener ahorros, gastos de viajes, no vamos a tenerlos, gastos de retiros y reuniones de esa naturaleza en este año no los habrá. No los habrá porque las nuevas condiciones nos lo impiden. Habrá momento en que ya regresaremos, como dice nuestro pastor, a abrazarnos, a estar juntos y a saludarnos, pero será en un buen tiempo. Mientras tanto, podemos ser más eficientes, pero no solo pensemos en el ahora, en el día de hoy, sino tengamos ese futuro claro, esa nueva realidad y construyámoslos desde ahora. Hoy como nunca es una oportunidad, hoy es una oportunidad enorme la que se nos está presentando. Y eso es lo que les digo. Había unas preguntas que me decían si las tarjetas de crédito, cómo administrarlas. Yo creo que son mecanismos financieros que le pueden ayudar a solventar problemas de liquidez de corto plazo, pero nunca creo que son mecanismos que no hay que pagarlos, que son solución permanente y que por eso entonces podemos de alguna manera seguir gastando de la misma manera. No lo creo. Creo que tenemos que ser austeros. Si es un mecanismo de financiamiento que nos puede ayudar en este momento, úselo, pero úselo con sabiduría, sabiendo que en las cosas que necesariamente tiene que gastar y sabiendo que sus ingresos van a estar reducidos y que hay un flujo de caja, que hay que honrarlo y cumplirlo porque debemos ser testimonio en todas las cosas que hacemos. Pero más allá de las finanzas personales que hablamos nosotros y de lo que podemos creer, siempre me gustaría terminar esta charla en su parte final recordando unos versículos de la Biblia que creo que nos pueden ilustrar lo que tenemos que hacer. Y esto es, yéndonos a la Biblia, a Lucas 12, 22, 34, dice: Dios cuida de los suyos. Dios les dijo a sus discípulos: por tanto les digo, no se afanen por su vida, que han de comer, ni por su cuerpo, que han de vestir. La vida es más que el alimento, y el cuerpo es más que el vestido. Consideren los cuervos que ni siembran ni cierran, ni tienen almacén ni graneros, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes podrá con afanarse añadir un día de su vida? Pues si no pueden, lo que es menos, ¿por qué están afanados por lo demás? Consideren los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, y les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Ustedes pues no busquen qué han de comer o qué han de beber, ni estén ansiosos, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero su Padre sabe que necesitan estas cosas. Más bien busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. No teman, manada pequeña, porque su Padre le ha placido darles el reino. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y yo sé que el Señor ha sido fiel siempre, independientemente de las crisis, independientemente de cualquier situación. Sabemos que nuestra provisión viene de Dios, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero el Señor también nos ha dado sabiduría, prudencia. Nos ha dicho que en la multitud de consejeros se halla la sabiduría, y que seamos pues buenos administradores, buenos mayordomos con lo que el Señor nos ha dado, que compartamos lo poco o mucho que tengamos con los que más lo necesitan en este momento. Yo sé que el Señor en este momento está usando poderosamente a su iglesia para bendecir y para hacer sal y para hacer luz. No temáis, manada pequeña, porque el Señor Dios Todopoderoso está con nosotros. Que el Señor les bendiga, y si tienen cualquier inquietud, estoy para servirles. Gracias.